Hola, bienvenidos a un video más de Ceilat. Aquí subiendo un video rápidamente donde les voy a indicar el algoritmo para obtener cuántos dígitos tiene un número. Este algoritmo bastante utilizado, bueno, que a veces lo suelen tomar bastante. Para eso nos vamos a valer de un ejercicio en el ejercicio de la cédula, el cual nos va a permitir ingresar un número de cédula y verificar si es correcto o es incorrecto, es válido o es válido el número de cédula ingresado. ¿Cómo se realiza esto? Pues bueno, mediante una serie de procesos, un algoritmo ya especificado, donde el último número de cédula es un dígito verificador. Bueno, en el caso específico para Ecuador, los números de cédula tienen 10 dígitos, siendo este último un dígito verificador. Las operaciones que se realizan con los 9 dígitos restantes, es decir, el último dígito que es verificador se excluye y se realizan las operaciones con los 9 dígitos restantes. Correcto. ¿Cuáles son las operaciones que se suman, que se realizan? ¿Ok? De acuerdo a la posición del dígito, si la posición es par, pues los dígitos se suman. Si la posición es impar, también se suman los dígitos, pero previo a eso se realiza una operación que es de multiplicar el dígito por 2. Luego verificar si esta multiplicación es mayor a 9 o se resta. ¿Ok? Una vez que hemos finalizado esa parte, pues lo que vamos a obtener es una suma total, donde la suma restada, o sea, de su decena inmediata superior, si este resultado es igual al dígito verificador, al último dígito de la cédula, entonces la cédula es válida. ¿Qué es esto de la decena inmediata superior? Es decir, si yo al final obtengo un ejemplo, una suma de 36, su decena inmediata superior es 40. Es decir, voy a tener una resta de 40 menos 36, la cual me va a dar un valor de 4. Si yo he ingresado un número de cédula cuyo último número termina en 4, pues este número de cédula es válido, ¿correcto? Vamos a explicar rápidamente el código. Inicializo con un contador, con una variable suma de igual a 0. Luego lo que hago es pedir un número de cédula por teclado. Y aquí está la parte interesante. Verificador. ¿A qué va a ser igual el verificador? Pues el verificador me va a contener el último número de la cédula. ¿De qué manera? Pues haciendo un módulo de cédula para 10. ¿Qué es lo que hace el módulo de cédula para 10? Pues la función módulo, como ya sabemos, obtiene el residuo. Es decir, si yo ingreso un número de cédula cualquiera, al realizar yo módulo de la cédula dividido para 10, lo que hace es esto. El módulo que va a hacer es extraerme este último dígito. ¿Ok? Este último dígito. Es por eso que el verificador va a obtener el último dígito mediante la función módulo. Módulo de cédula dividido para 10. ¿Ok? Ya he obtenido mi último dígito. Entonces vamos a proceder a realizar las operaciones con los 9 dígitos restantes. ¿Ok? Con los 9 dígitos restantes. Para eso voy a hacer una iteración del 1 al 9. ¿Ok? Esta parte del código vamos a poner cédula va a ser igual a int de cédula para 10. Que es lo que yo hago aquí. ¿Ok? He ingresado un número de cédula de 10 dígitos. Pero yo lo que deseo es trabajar solo con los 9, excluyendo el último dígito que es el verificador. Entonces lo que hago es una división para 10. Lo que hago es una división para 10, que lo que hace es esto. Y el int lo que hace es esto. Quedarse solo con esta parte. ¿Ok? Es decir, quedarse solo con los 9 dígitos restantes.
Esto es lo que hace aquí. IN, porque IN lo que hace es un redondeo. Si yo divido la cédula para 10, pues tendría esto, ¿no? Y si le aplico un IN, pues lo que hace en sí IN es obtener solo la parte entera. Lo que hace es obtener esto, ¿ok? De ese modo, cédula ahora aquí ya va a tener ahora no 10 dígitos que ingresé al principio, sino solo 9. La siguiente línea, dígito, es igual a módulo de cédula dividido para 10. Obtiene un dígito. Es tal como como expliqué anteriormente. Hace lo mismo que como obtuve el dígito verificador. En este caso tengo ya 9 números. Lo que hago es un módulo de cédula para 10, de cédula que ahora tiene 9 números. Lo que hace es esto, de la coma, y lo que hace es tomarse el valor de aquí, que sería el residuo. ¿Ok? Entonces cada iteración dígito va a tener el dígito siguiente, ¿no? Cada iteración. Aquí mediante this lo que hago es mostrar el dígito. Como sugerencia se recomienda no usar this sino printf. Bueno, ya porque this es algo bastante básico para lo que ya sabemos ahorita, entonces se recomienda usar printf. Yo aquí uso this por mayor rapidez en este caso. Ok, una vez que ya he hecho he hecho las pruebas de obtener los dígitos, pues voy a verificar pues si ese dígito obtenido, eh, este, la posición de ese dígito es par o impar. ¿De qué manera? Pues mediante módulo asimismo de la posición ahora, ¿no? El módulo de i, que es la posición dividido para 2. Nosotros sabemos si cualquier número dividido para 2 su residuo 0, pues entonces es par. Entonces su posición es par. Hemos entendido claramente que es módulo de la posición, no es el dígito, es la posición del dígito, ¿correcto? Entonces, como esta es la primera iteración donde obtengo el primer dígito, entonces es la primera posición. Entonces lo que voy a hacer es preguntar si esa posición es par o impar. De ser la posición par, pues lo que hago es que suma, que vale 0, es igual a suma más dígito, el dígito que obtuve acá arriba. ¿Ok? Caso contrario, pues si no fue par, pues es impar. En ese momento procedo a hacer que dígito, que es el que obtuve al principio, ahora va a ser igual al dígito, pero multiplicado por 2. Esto por lo que me indica el ejercicio. Muy bien, una vez que he multiplicado el dígito por 2, ahora voy a verificar si este dígito, resultado de la multiplicación, es mayor a 9. De ser así, lo que hago es el dígito que obtuve, pues menos 9, ¿correcto? Y finalmente también lo que hago es sumarlos, ¿ok? Sumarlos. Una vez que he hecho la iteración del 1 al 9, luego de este for, lo que ya finalmente he obtenido son eh, los números, los dígitos, y he obtenido la suma, la operación, la suma final. Muestro la suma después del for, con un this, que expliqué, por repito estoy poniendo this. Y aquí viene esta parte interesante, que es donde yo voy a obtener la decena inmediata superior de la suma que me haya resultado. ¿De qué forma? Mediante la función sil. ¿Qué es lo que hace la función sil? Pues también es una operación de redondeo. Como el floor, que es un redondeo hacia abajo, sil es un redondeo hacia arriba. Es decir, si la suma me dio 36 y yo hago el valor de suma dividido para 10, lo que voy a obtener es 3.6. Pero al aplicar sil, ¿qué es lo que voy a obtener? Pues voy a obtener 4, porque es un redondeo hacia arriba. ¿Correcto? Aquí lo que hago es sil de la suma dividida para 10. ¿Ok? Como indiqué, si la suma me dio 36 y la divido para 10, voy a obtener 3.6. Si le aplico un sil, que es un redondeo para arriba, voy a obtener 4. Ok, pero quiero la decena inmediata superior, pues la multiplico por 10. En ese caso voy a obtener 40. Entonces toda esta línea que está aquí lo que hace es darme la decena inmediata superior del valor suma en este caso. Ok, aquí muestro this que es mi variable de la decena inmediata superior,
Esto para al momento que ejecuten el código sea más visual, vean que se cumple, que saca la decena inmediata superior de la suma. Y pues según el algoritmo, me dice que si la resta de la decena inmediata superior menos el valor de suma es igual al verificador, pues el número de cédula ingresado es válido, caso contrario es inválido. ¿Ok? Eso es en esta parte, ¿no? Si entrar un poco más detalles en lo que es SIL, bueno, SIL en sí es un redondeo que si yo tengo 3.2, pues igual al aplicar SIL me va a dar 4, ¿no? Algo que parece se salta un poco las reglas matemáticas que ya conocemos, ¿no? De redondeo, pero en este caso en Scilab se puede hacer eso. Si yo obtuviera un valor de 3.1 y le aplico SIL, pues mi resultado me va a dar 4, ¿ok? Hemos visto ya en la primera parte cómo obtenemos eh, los dígitos de, de un número ingresado, cuántos dígitos tiene y mostrarlos. Pero en este caso específico nosotros conocemos que la cédula tiene 10 dígitos, es decir, conocemos cuántos dígitos tiene, ¿no? Pero eso no es lo que normalmente pasa. Normalmente lo que nos preguntan a veces es que ingrese cualquier número y verifique cuántos dígitos tiene, ¿no? Es por eso que en la parte de acá se generaliza un poco más el código, donde yo voy a poner un n y voy a ingresar un número cualquiera. N va a ser un ingreso por teclado de un número cualquiera. ¿Ok? De ese valor n yo voy a mostrar cuántos dígitos tiene. ¿De qué forma? Bueno, yo al final voy a mostrar el número ingresado y voy a mostrar cuántos dígitos tiene. Es por eso que yo aquí defino una variable n original que va a ser igual a n, al valor que ingrese. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque n, el valor que ingresa al principio, después de esta serie de operación, pues va a ser modificado, no va a ser el mismo que se ingresó. Entonces es por eso que defino un n original para poder almacenar el número que ingresa al principio y consultarlo después, presentarlo en este caso después. Ok, voy a empezar con un i igual a 0. Lo que yo estoy aquí utilizando es otro tipo es un contador. Vemos que no estoy usando un for. ¿Por qué no uso un for en este caso? Bueno, porque acá usé un for porque sabía que iba a trabajar con 9 dígitos. Entonces iteraba 9 veces. Acá no sé con cuántos dígitos voy a trabajar, no sé cuántos dígitos tiene el número. Es por eso que no uso un for. En este caso voy a usar un while. Ok, inicio con una variable de i igual 0 y voy a hacer un while donde voy a indicar que mientras el número ingresado sea mayor a 0, pues realice todas estas operaciones. Si el número ingresado es mayor a 0, pues lo que voy a hacer es que ahora el número va a ser el número dividido para 10 y obtener la parte entera. Y luego incrementar el contador. ¿Ok? Lo que hago es esto, básicamente. Tengo un número y lo que hace cada iteración es divide el número para 10, que lo que hace es esto. Este es el número dividido para 10. ¿Ok? ¿Y qué pasa si le aplico un in? Pues si le aplico un in a este número dividido para 10, ¿qué es lo que va a hacer? Pues obtenerme la parte entera. Y la parte entera es un 2, 3, 4. ¿Correcto? Eso es lo que hace. Y luego pues incremento 1. Es decir, cada iteración lo que va a hacer es esto, que este número se va haciendo más pequeño, ¿sí? Más pequeño, hasta que llega a un valor de 1. ¿Ok? Donde voy a preguntar, donde después de eso hago la división de 1 para 10, ¿qué es lo que me va a arrojar 1 para 10? 0,1, 0,1. Y pues el in de 0,1 es 0. Entonces cuando n es mayor a 0, pues falso y termino el proceso. Y finalmente termino mostrando el número que ingresé y los dígitos. ¿Ok? Este sí en esencia es el código, básicamente es el código generalizado para obtener cuántos dígitos tiene un número cualquiera. Lo ejecutamos y voy a ingresar y me indica que 1, 2, 3, 4, 5 tiene 5 dígitos, ¿correcto?
El algoritmo de la cédula, pues voy a subir estos códigos, ustedes lo prueban, lo ejecutan, ingresan su número de cédula y pues verifican que le va a salir que es correcto. Ok, los códigos están comentados. Cualquier otra inquietud que tengan, pues me la hacen saber. Espero haberles ayudado. Ok, eso ha sido todo. Gracias.